Escúchame, amigo. Si tú estás oyendo esto, quiero que sepas que lo que te voy a contar no es para que me tengas lástima. No busco compasión. Solo quiero compartir contigo lo que pasó aquella noche, que cambió mi vida para siempre. Me llamo Miguel Rodríguez. Tengo 72 años, y durante 5 años viví como un fantasma en la casa que yo mismo compré con mis ahorros. Esa noche del 28 de octubre estaba sentado en mi cuartito, esa habitación que antes era la despensa donde Rosario, mi esposa, que en paz descanse, guardaba las conservas y los frijoles para todo el año. Ahí me tenían, amigo, en un espacio de 2 metros por 3, con una cama plegable y una mesita donde apenas cabían mis pocas pertenencias. Desde mi encierro escuchaba las risas que venían de la sala, voces elegantes, el tintineo de las copas de cristal, la música suave que Patricita había puesto para impresionar a sus invitados importantes. Estaban ahí doña Elena Vázquez, la esposa del director del banco donde trabaja mi hijo Juan, don Carlos Mendoza con su señora, él que tiene esa cadena de restaurantes que siempre sale en los periódicos, y el licenciado Herrera, ese abogado famoso que sale en la televisión. Te cuento cómo había empezado ese día maldito. A las 10 de la mañana entró Patricita a mi cuarto sin tocar la puerta. Nunca toca la puerta. Llevaba puesto ese vestido negro que se había comprado especialmente para la ocasión, el pelo recogido como las señoras ricas que admira tanto. «Oye, viejo», me dijo, «y fíjate que nunca me llama por mi nombre, nunca don Miguel, o siquiera papá Miguel como hacía al principio. Hoy tenemos visitas muy importantes, gente que puede ayudar a Juan en su carrera, ¿entiendes?» Yo estaba sentado en la orilla de la cama, doblando una camisa que había lavado la noche anterior porque no me gusta darles trabajo extra. «Sí, mija, ya me contó Juan», le respondí tranquilo. «Pues necesito que hoy te quedes en tu cuarto, todo el día. No quiero que salgas para nada, ni para ir al baño. Usa el de aquí atrás». Se refería a ese baño diminuto que está junto a la cocina, donde antes guardábamos los productos de limpieza. Sentí como si me hubieran dado una cachetada, pero me quedé callado. ¿Qué iba a decir? Si me quejaba, después Juan me iba a repetir lo de siempre. «Papá, ya sabes cómo es Patricita. Tiene sus formas, pero no lo hace con mala intención. Ni se te ocurra prender la televisión», siguió diciendo. «Si estos señores escuchan ruidos van a preguntar qué pasa, y yo no quiero tener que andar explicando situaciones. Así me llamaba. Una situación. Como si fuera un problema que hay que resolver. No el papá del hombre que la mantiene, no el abuelo de su hija que estudia en universidad privada con la beca que yo conseguí trabajando 40 años en los ferrocarriles. Te voy a dejar un plato en la cocina. Cuando se vayan los invitados, como a las 11 de la noche, ahí puedes salir a comer. Mientras tanto, quietecito». Se fue y cerró la puerta. Escuché cómo le puso seguro por fuera. Me tenía encerrado como a un animal, amigo, en la casa que yo compré, en el cuarto donde mi Rosario guardaba la comida para toda la familia. Como a las 2 de la tarde estaba yo ahí sentado, viendo por la ventanita que da al patio, cuando escuché que sonaba el teléfono de la cocina. Patricita contestó y empezó a hablar con una de sus amigas. Al principio hablaba bajito, pero después se emocionó y subió la voz. Yo no quería escuchar, de verdad que no, pero las paredes de esta casa son delgadas y la cocina está pegada a mi cuarto. «Ay, comadre, no sabes el coraje que tengo», le decía a su amiga. «¿Te acuerdas que te conté del problema que tenemos en la casa? Pues sí, el suegro inútil que tenemos aquí. Solo come y estorba. Mi esposo mantiene a un parásito viejo que no sirve para nada». Se me paralizó el corazón. Parásito, inútil. Esas palabras me las decía por teléfono a una extraña, hablando del hombre que le había dado la casa donde vivía. No hace nada en todo el día.
Se la pasa ahí encerrado viendo televisión, comiendo lo que nosotros compramos. Juan es demasiado bueno. No tiene el valor de decirle que se vaya a un asilo o algo así. Pero yo me muero de la vergüenza. ¿Tú crees que yo puedo invitar gente decente con ese viejo ahí? Siguió hablando, riéndose con su comadre. Hoy lo escondí en su cuarto. Le dije que no saliera para nada. Imagínate si mis invitados lo ven. Van a pensar que somos una familia de muertos de hambre que no puede ni mantener bien a un anciano. Cuando colgó el teléfono me quedé ahí sentado, temblando. No de frío, sino de una tristeza tan grande que me dolía el pecho. Cerré los ojos y me vino a la memoria el día que llegué a vivir con ellos, 5 años atrás. Había muerto mi Rosario después de 45 años de matrimonio. Me quedé solo en nuestro departamentito de la colonia Doctores, sin saber qué hacer con tanto silencio. Juan vino a verme y me dijo: «Papá, no puedes quedarte solo. Ven a vivir con nosotros, somos familia». Patricita estaba ahí cuando Juan me lo propuso, y recuerdo que hasta sonrió. «Claro, papá Miguel, esta también es su casa». Pero ya desde entonces yo veía algo raro en sus ojos, como cuando uno ve a un perro callejero y piensa pobrecito, pero no quiere que se quede. Vendí todos mis muebles, menos la cómoda donde Rosario guardaba sus cosas y la mesita donde desayunábamos juntos. Le di a Juan todos mis ahorros, 250.000 pesos que había juntado en 30 años de trabajo. «Es para el enganche de la casa, mijo. Así van a vivir mejor». Y cada mes, religiosamente, entregaba mi pensión completa. 8.000 pesos que se iban directo a los gastos de la casa. Nunca me quedé con un centavo para mis necesidades. Si necesitaba pasta de dientes o jabón para rasurar, le tenía que pedir a Juan, y él siempre me daba. Pero después Patricita le reclamaba: «¿Por qué le compras cosas? Ya bastante gasto tenemos». Los primeros meses traté de ser útil. Lavaba mi ropa, tendía mi cama, ayudaba con los trastes. Pero poco a poco, Patricita fue poniendo reglas. Primero me dijo que mejor no usara la sala porque el sillón se ensuciaba. Después que comiera en la cocina porque en el comedor se veía mal tener 3 lugares. Luego que no viera televisión en el día porque gastaba luz. Y mi hijo Juan, ay, mi hijo Juan. Cada vez que yo trataba de hablar con él, me decía lo mismo: «Papá, tú sabes cómo es Patricita. Tiene su carácter pero no lo hace de mala fe. Yo tengo mucho estrés en el trabajo. No me hagas más problemas». Problemas. Yo era un problema. Las horas fueron pasando esa tarde. Escuchaba a Patricita preparando la cena, el olor de la comida buena que cocinaba solo cuando tenía visitas. Pollo en mole, arroz con azafrán, frijoles refritos como Dios manda. A mí me iba a tocar si acaso las sobras cuando se fueran los invitados. A las 8 empezaron a llegar los invitados. Escuché voces de saludo, risas educadas, el sonido de los zapatos caros sobre el piso de la sala. Patricita les ofrecía tequila bueno, vino importado, botana fina. Yo conocía todos esos sonidos porque los había escuchado otras veces, siempre desde mi encierro. ¡Qué casa tan hermosa! Escuché que decía una voz de mujer, seguramente doña Elena. «Ay, muchas gracias», respondió Patricita con esa voz falsa que ponía cuando quería impresionar. Juan y yo trabajamos mucho para tener nuestro hogar así. Nos sacrificamos, pero vale la pena. Nuestro hogar, nuestros sacrificios. Como si ella hubiera puesto un peso para comprar esa casa. Siguieron platicando, riéndose, contando chistes. Juan hablaba de su trabajo en el banco, de los nuevos proyectos, de sus planes para crecer profesionalmente. Patricita presumía la decoración, la comida, todo lo que habían logrado juntos. Yo estaba ahí sentado en la oscuridad, porque ni siquiera me atrevía a prender la luz para que no se notara que había alguien en ese cuarto. Me puse a recordar los domingos cuando estaba casado con Rosario.
Llegaban Juan y Patricita a comer, traían a la niña, y yo cocinaba barbacoa en el patio. Rosario ponía su mantel bordado, sus platos buenos, y todos comíamos juntos hablando y riéndose. Juan me contaba de su trabajo, me pedía consejos. Patricita hasta me decía Papá Miguel, y se comía 3 platos de mi barbacoa. Qué diferentes eran las cosas entonces. Qué diferentes éramos todos. Eran las 8:30 cuando sonó el timbre. Escuché pasos hacia la puerta, la voz de Juan saludando a alguien que llegaba tarde. Pero no era la voz de un invitado. Era una voz que yo conocía muy bien. Buenas noches, disculpe la molestia. Busco al señor Miguel Rodríguez. Soy el licenciado Ramírez. Tengo asuntos urgentes que tratar con él. Se hizo un silencio raro en la sala. Luego escuché la voz de Patricita, nerviosa. ¿Miguel Rodríguez? No. Aquí no vive ningún Miguel Rodríguez. Se habrá equivocado de dirección. No, señora. Tengo la dirección correcta. Es muy importante. Se trata de un asunto de herencia. Otro silencio. Luego la voz de Juan, muy bajita. Es mi papá. Está aquí, pero está descansando. Necesito hablar con él ahora mismo. Es urgente. Escuché pasos que se acercaban a mi cuarto. Tocaron la puerta. ¿Papá? Hay alguien que quiere hablar contigo. Me levanté, me alisé la camisa arrugada, me pasé las manos por el pelo. Abrí la puerta y ahí estaba Juan, con cara de susto, y detrás de él, un señor elegante con portafolio. ¿Don Miguel Rodríguez?, me preguntó el licenciado. Sí, soy yo. Soy Ramírez, abogado de su amigo Alberto García. ¿Podemos hablar? Caminamos hacia la sala. Los invitados me miraban con curiosidad. Patricita estaba pálida como un papel. Me presenté con educación, como me enseñó mi mamá. Buenas noches, soy Miguel Rodríguez, papá de Juan. El licenciado Ramírez abrió su portafolio. Don Miguel, lamento informarle que su amigo don Alberto García falleció hace 2 semanas. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Alberto, mi compadre de 40 años trabajando juntos en los ferrocarriles. Alberto, que cuando nació Juan me regaló la primera ropita. Alberto, que cuando murió Rosario fue el único que se quedó conmigo toda la noche del velorio. ¿Cómo murió?, pregunté. En paz, don Miguel, en el hospital, sin dolor. Y me pidió que le entregara esto. Sacó unos papeles. Don Alberto no tenía familia. En su testamento lo nombra a usted como único heredero. No podía creer lo que estaba escuchando. Los invitados se habían acercado. Juan tenía la boca abierta. Patricita parecía que se iba a desmayar. Le hereda su restaurante La Estación en el centro de la ciudad, valuado en $600.000. Un departamento en la colonia Roma de 200 metros cuadrados, valuado en $200.000. Y $50.000 en efectivo que tiene en el banco. ¿Por qué a mí?, pregunté, todavía sin creerlo. El licenciado leyó una carta. Miguel fue más hermano para mí que cualquier familia de sangre. Siempre compartió conmigo su comida cuando yo no tenía. Me prestó dinero sin pedirme intereses. Me cuidó cuando estuve enfermo. Es el hombre más noble que conocí en mi vida. En ese momento pasó algo que nunca voy a olvidar. Patricita, la misma mujer que hacía 3 horas me llamaba parásito inútil, se me acercó corriendo y me abrazó como si fuera su papá querido. «¡Papito lindo!», me gritó enfrente de todos los invitados. ¡Qué alegría tan grande! ¡Ay, pobrecito don Alberto! Pero qué maravilloso que se haya acordado de usted. Papito, debió habernos contado que tenía un amigo tan generoso. Se volteó hacia los invitados con una sonrisa enorme. Conozcan a mi suegro adorado, don Miguel. Nosotros lo queremos tanto. Por eso vive aquí con nosotros, porque somos una familia muy unida. Todos los invitados la miraban con caras raras. Doña Elena hasta frunció el ceño. Yo la miré fijamente.
con toda la calma del mundo, y le dije en voz alta para que todos escucharan: «Papito lindo, qué curioso, Patricita. Hace exactamente 3 horas me dijiste por teléfono a tu amiga que soy un suegro inútil, que solo como y estorbo, y que tu esposo mantiene a un parásito viejo». Se le congeló la sonrisa en la cara. Aquella noche, después de que los invitados se fueron uno por uno mirándome con respeto y a Patricita con desprecio, me quedé despierto hasta muy tarde. Juan había intentado hablar conmigo, pero yo le dije que necesitaba estar solo. Patricita se encerró en su recámara, llorando y gritándole a mi hijo que todo era su culpa. Yo me senté en la orilla de mi cama plegable, con las manos temblorosas, mirando la fotografía de Rosario que siempre cargo conmigo. En esa foto ella está sonriendo, con su vestido azul de los domingos, el que se ponía cuando íbamos a misa en la parroquia de San José. ¿Te acuerdas de esos momentos, mi Rosario? Cuando tú estabas conmigo y yo era don Miguel, no el problema o el parásito. Cuando tenía mi lugar en el mundo, mi sillón en la sala, mi lado de la cama, mi taza especial para el café. Me puse a recordar aquella tarde terrible de hace 5 años. Rosario había estado internada en el Hospital General 2 semanas. Cáncer en los pulmones, aunque ella nunca fumó ni un cigarro en su vida. El médico me había dicho esa mañana: «Don Miguel, hicimos todo lo que pudimos, pero ya no hay nada más que hacer. Llévesela a casa para que esté tranquila». La traje en una ambulancia a nuestro departamento de la colonia Doctores, ese donde vivimos 30 años. Era un departamento chiquito, pero era nuestro. Rosario había pintado las paredes de color durazno porque decía que le daba alegría. En la sala teníamos el sillón donde nos sentábamos a ver las novelas, y en la recámara, la cama matrimonial que compramos cuando se casó Juan. Rosario murió un martes en la madrugada, agarrándome la mano. Sus últimas palabras fueron: «Miguel, cuídate mucho. No dejes que nadie te falte al respeto. Tú eres un hombre bueno, no lo olvides». Después del entierro me quedé solo en ese departamento lleno de recuerdos. Todo me la recordaba: su delantal colgado en la cocina, sus zapatillas junto a la cama, el frasco de crema Nivea en el tocador. No sabía qué hacer conmigo. Me levantaba, me hacía un café y me quedaba parado en la sala sin saber para qué. Juan venía a verme seguido esas primeras semanas. Me encontraba sentado en el sillón, viendo el retrato de bodas que colgaba en la pared. «Papá, esto no está bien», me decía. «No puedes quedarte aquí solo, deprimiéndote. Ven a vivir con nosotros. Somos familia, debemos estar juntos». Patricita también insistía, al menos al principio. «Ay, papá Miguel, no se quede solo en este lugar lleno de tristeza. Nuestra casa es grande, tiene su espacio. Venga con nosotros, para que esté rodeado de cariño». Al final acepté porque pensé que tenían razón. ¿Para qué iba a quedarme solo, hablándole a las paredes? Vendí todos los muebles, menos algunas cosas de valor sentimental. La cómoda de Rosario, las fotografías, los platos de Talavera que nos regalaron en la boda. Y claro, le di a Juan todos mis ahorros para el enganche de la casa. «Con esto van a poder comprar una casa bonita», le dije cuando le entregué los 250.000 pesos, «para que mi nieta crezca en un lugar propio, no pagando renta». Juan me abrazó ese día. «Gracias, papá. Eres el mejor papá del mundo. Te vamos a cuidar siempre». Los primeros meses fueron buenos, no te voy a mentir. Me dieron el cuarto que había sido la despensa, pero lo arreglaron bonito. Patricita hasta me bordó unas fundas para la almohada. «Para que se sienta como en casa, papito», me decía. Yo trataba de no estorbar. Me levantaba temprano, tendía mi cama, guardaba mis cosas, ayudaba con los trastes del desayuno, barría el patio, arreglaba lo que se descomponía. Tengo manos de mecánico, puedo arreglar casi cualquier cosa.
Les arreglé la lavadora, el refrigerador, hasta les instalé un ventilador nuevo en la recámara. Comíamos juntos en el comedor. Juan me platicaba de su trabajo, yo le daba consejos sobre cómo tratar a los jefes difíciles. La niña me enseñaba sus tareas, yo la ayudaba con las matemáticas. Patricita cocinaba rico y siempre me servía bien. Coma más, papá Miguel, está muy flaco. Pero poco a poco las cosas fueron cambiando. Primero fueron comentarios chiquitos. Ay, papá Miguel, mejor no se siente en el sillón blanco, se ensucia muy fácil. Después, ¿sabe qué? Para no batallar con tantos trastes, mejor usted come en la cocina. Así es más cómodo para todos. Una tarde llegaron unas amigas de Patricita a tomar café. Yo estaba en la sala viendo las noticias cuando ella me dijo: «Papá, ¿no quiere irse a su cuarto un ratito? Es que vamos a platicar cosas de mujeres». Al principio pensé que era normal, pero después me di cuenta de que cada vez que venía visita, yo tenía que desaparecer. Es que la casa se ve más ordenada sin tanta gente en la sala, me explicaba Patricita. El colmo fue el día del cumpleaños de mi nieta. Cumplía 10 años y Patricita organizó una fiesta grande. Invitó a los papás de las compañeritas de la escuela, familias elegantes con dinero. Yo ayudé toda la mañana. Inflé globos, moví mesas, hasta maté un pollo para hacer el guisado. Cuando llegaron los invitados, Patricita me jaló del brazo. «Papá Miguel, ¿sabe qué? Mejor se queda en la cocina. Es que van a tomar muchas fotos y usted, pues se ve muy sencillo al lado de estos señores. No queremos que piensen que somos una familia corriente». Me quedé en la cocina toda la tarde, sirviendo refrescos, lavando trastes, escuchando las risas y la música desde lejos. Mi propia nieta, la hija de mi hijo, festejando su cumpleaños, y yo ahí como el sirviente. Cuando se fueron los invitados, le dije a Juan: «Mijo, me dolió mucho que no me dejaran estar en el cumpleaños de la niña». Juan suspiró, igual que siempre. «Papá, ya sabes cómo es Patricita. Tiene sus maneras, pero no lo hace de mala fe. Es que le importa mucho el qué dirán. Por favor, no me hagas problemas. Ya tengo bastante estrés en el trabajo». Problemas. Siempre era yo el problema. Las humillaciones se volvieron rutina. Ya no podía usar la sala de día, porque se gastaba el sillón. Ya no podía ver televisión después de las 8, porque el ruido molestaba. La comida buena era solo para Juan y Patricita. A mí me daban las sobras, frijoles refritos del día anterior, tortillas duras, pollo que ya no servía. «No se queje, papá Miguel», me decía Patricita cuando yo miraba mi plato con tristeza. «La comida es comida. En otros lados ni eso tendría». Una vez me enfermé de gripe y pedí que llamaran al doctor. ¿Al doctor? ¿Para una gripita? No, papá, mejor tómese unas aspirinas y ya. Me tuve que aguantar 3 semanas tosiendo, con fiebre, hasta que se me quitó solo. El peor día fue cuando llegó la hermana de Patricita de visita desde Guadalajara. Yo estaba en la sala, leyendo el periódico, cuando entraron platicando. «¿Y ese quién es?», preguntó la hermana señalándome. «Ah, es el papá de Juan. Vive con nosotros», le contestó Patricita con una voz rara, como avergonzada. «¿Y no puede vivir solo? ¿Está enfermo o algo?» «No, está bien. Es que Juan es muy sentimental, no lo quiere dejar. Pero a veces es incómodo, ¿sabes? Sobre todo cuando tenemos visitas». Me levanté sin decir nada y me fui a mi cuarto. Ahí me puse a pensar en mi compadre Alberto. Recordé los años que trabajamos juntos en los talleres de ferrocarriles de Buenavista. ¿Cuántas veces compartimos nuestro almuerzo cuando alguno se había quedado sin dinero? ¿Cuántas veces él me prestó herramientas o yo le presté las mías? Cuando se enfermó su mamá, entre todos los compañeros juntamos dinero para el doctor. Cuando nació Juan, Alberto fue el padrino de bautizo. Esa era amistad de verdad, respeto mutuo, cariño sincero. ¿En qué me convertí en esta casa? En un estorbo,
en una carga, en algo de lo que hay que esconderse cuando llega la gente decente. Recordé las palabras de Rosario. No dejes que nadie te falte al respeto. Tú eres un hombre bueno. Pero yo había permitido que me faltaran al respeto todos los días durante 5 años. Había permitido que me trataran como un mueble viejo que ya no sirve pero que no se pueden deshacer de él. Esa noche, después de la escena con el licenciado Ramírez, después de ver cómo Patricita me abrazaba y me decía, «Papito querido» enfrente de los invitados, después de escuchar cómo los invitados se despedían de mí con respeto y a ella apenas le daban la mano, me quedé despierto mirando la foto de mi esposa. ¿En qué me convertí, Rosario?, le pregunté en voz baja. ¿En qué me convertí, compadre Alberto?, le dije a la oscuridad. Me convertí en un fantasma, en alguien que existe pero que no cuenta, en alguien cuyo dinero sí importa, cuyo trabajo sí se necesita, pero cuya presencia molesta, cuyas palabras no se escuchan, cuya dignidad no vale nada. Por primera vez en 5 años lloré. Lloré por todos los días que me quedé callado. Lloré por todas las veces que Juan me dijo, «No hagas problemas». Lloré por todas las humillaciones que tragué pensando que así mantenía la paz familiar. Pero esa noche también entendí algo. Mi compadre Alberto me había regresado mi dignidad. Me había recordado quién soy yo. Don Miguel Rodríguez, mecánico de ferrocarriles, viudo de Rosario, papá de Juan. Un hombre que merece respeto, no por su dinero, sino por sus 72 años de vida honesta. Y decidí que nunca más iba a permitir que me trataran como menos de lo que soy. A la mañana siguiente me desperté con una claridad que no había tenido en años. Era como si hubiera dormido con los ojos vendados durante 5 años, y de repente alguien me hubiera quitado la venda. Miré la foto de Rosario en mi mesita de noche y le dije, «Hoy, mi amor, recupero mi dignidad». Eran las 6 de la mañana cuando escuché que Juan se levantaba para ir al trabajo. Siempre se levantaba temprano, mi hijo. Eso se lo enseñé yo. El que madruga, Dios lo ayuda, le decía cuando era niño, y no se quería levantar para ir a la escuela. Salí de mi cuarto y lo encontré en la cocina, preparándose un café. Tenía ojeras, se veía cansado. Toda la noche había estado discutiendo con Patricita. Los escuché a través de las paredes delgadas. «Buenos días, papá», me dijo sin mirarme a los ojos. «¿Dormiste bien?» «Muy bien, mijo. Mejor que en mucho tiempo». Se acercó a mí con cara de súplica. «Papá, sobre lo de anoche, Patricita está muy arrepentida. Dice que no sabe qué le pasó, que estaba muy nerviosa por la cena. Quiere pedirte perdón». Me serví mi café en la taza de peltre que uso todos los días, esa que Rosario me compró hace 20 años en el mercado de Medellín. «Ah, sí. ¿Ahora está arrepentida?» «Sí, papá. Y yo también. Los dos queremos pedirte perdón. Y pues, ahora con esa herencia tan grande, podemos planear muchas cosas juntos. Podemos arreglar la casa, hacer ese cuarto más grande que siempre quisiste, comprarte una cama nueva, una televisión para tu cuarto». Lo miré tranquilo, bebiendo mi café despacio. «Juan, ¿cuántos años tienes?» 45, papá. «¿Por qué?» 45 años. Eres un hombre hecho y derecho. Durante 5 años viste cómo tu esposa me humillaba todos los días. Me convertía en su sirviente. Me escondía cuando llegaban visitas. Me daba sobras como a un perro. Y cada vez que yo trataba de hablar contigo, me decías lo mismo. «No hagas problemas, papá». Juan bajó la cabeza. «Tienes razón. Fui un cobarde. No fui yo quien hizo problemas, Juan. El problema era que yo permitía que me faltaran al respeto en mi propia casa. La casa que yo pagué con mis ahorros». En ese momento, llegó Patricita a la cocina, con cara lavada y vestida como si fuera domingo. Nunca se levantaba tan temprano, pero obviamente había planeado esta conversación. «Papito querido»,
me dijo con la misma voz falsa de la noche anterior. ¿Cómo amaneció? Ay, no pude dormir de la pena. Estoy tan apenada por lo que pasó ayer. De verdad no sé qué me pasó. Estaba tan nerviosa que dije puras tonterías. Se me acercó como si me fuera a abrazar, pero yo di un paso atrás. Patricita, tú y yo sabemos que lo de anoche no fue por nervios. Fue porque por fin se supo la verdad. Que durante 5 años me has tratado como un estorbo en esta casa. No, papito, no diga eso. Usted sabe que lo queremos mucho. Por eso vive aquí con nosotros, porque somos una familia. Una familia, repetí. ¿Sabes qué es una familia, Patricita? Una familia es donde uno es respetado, donde uno tiene su lugar, donde no tiene que pedir permiso para existir. Juan intentó intervenir. Papá, podemos empezar de nuevo. Con la herencia de don Alberto podemos hacer muchos planes. Podemos hasta comprar una casa más grande, donde tengas más espacio. Los miré a los dos, y me di cuenta de algo que me dio mucha tristeza. No estaban arrepentidos por cómo me habían tratado. Estaban preocupados por los millones de pesos que se les podían escapar de las manos. Miren, les dije con toda la calma del mundo. Voy a ser muy claro con ustedes. Anoche decidí que hoy mismo me voy de esta casa. Patricita palideció. ¿Cómo que se va? ¿A dónde va a ir? Eso no les importa. Pero me voy hoy. Juan se puso de pie, agitado. Papá, no puedes irte así. Somos familia. Los problemas se arreglan hablando. 5 años tuve para hablar contigo, Juan. 5 años en los que elegiste el silencio porque era más cómodo. Me fui a mi cuarto y saqué de debajo de la cama el teléfono viejo que tenía guardado. Marqué un número que me sabía de memoria. ¿Casa de la Esperanza? Buenos días. Habla Miguel Rodríguez. Don Miguel. Escuché la voz alegre de doña Carmen, la directora del asilo. Qué gusto escucharlo. ¿Cómo está usted? Doña Carmen me conocía porque de vez en cuando yo llevaba ropa o cosas que ya no necesitaba al asilo. Es un lugar bonito en la colonia San Rafael, donde cuidan bien a los ancianitos que no tienen familia o que sus familias no los quieren. Muy bien, doña Carmen. Oiga, ¿tendría lugar para un huésped más? ¿Para usted, don Miguel? Claro que sí. Usted siempre será bienvenido aquí. ¿Cuándo quiere venir? Hoy mismo, si es posible. Por supuesto. Lo esperamos. Y no se preocupe por nada. Aquí lo vamos a cuidar muy bien. Cuando colgué, Juan y Patricita estaban parados en la puerta de mi cuarto, con caras de espanto. ¿Un asilo?, gritó Patricita. ¿Se va a ir a un asilo teniendo una herencia de millones? ¿Está loco? No estoy loco. Estoy recuperando la cordura. Juan se sentó en la orilla de mi cama. Papá, por favor, piénsalo bien. Podemos arreglar todo. Te prometo que las cosas van a cambiar. Juan, ¿te acuerdas del mes pasado cuando vino la vecina doña Rosita a pedirme que le arreglara su televisión? Sí, papá. ¿Te acuerdas que le dijo Patricita? Juan se quedó callado. Patricita también. Le dijo, «Ay, don Miguel es tan bueno. Y tan modesto también. Fíjese que ni siquiera ve televisión en el día, para no gastar luz». ¿Te acuerdas, Juan? Sí, me acuerdo. ¿Y tú sabes por qué no veo televisión en el día, Juan? Mi hijo bajó la cabeza. Porque Patricita te lo prohíbe. Exacto. Pero enfrente de la vecina quedó como que yo soy muy considerado y modesto. No que me tienen prohibido usar mi propia televisión en mi propia casa. Me levanté y empecé a sacar mi ropa del closet. No tenía mucha, 3 camisas, 2 pantalones, una chamarra, ropa interior. Todo lo que necesita un hombre de mi edad. Durante 5 años, seguí diciendo mientras doblaba mi ropa, ustedes han mentido sobre mí. Enfrente de la gente me hacían quedar como el abuelo consentido que vive cómodo con su familia amorosa. Pero la verdad es que era el sirviente que ustedes escondían cuando llegaban las visitas importantes. Patricita empezó a llorar. Papito, perdóneme. De verdad estoy arrepentida.
Prometo que todo va a cambiar. Patricita, el arrepentimiento verdadero no llega cuando aparece una herencia de millones de pesos. El arrepentimiento verdadero llega cuando uno se da cuenta de que lastimó a una persona inocente. Guardé en una bolsa mis pocas pertenencias valiosas, las fotos de Rosario, la medalla de la Virgen de Guadalupe que ella me regaló el día de nuestra boda, mis herramientas de mecánico que había usado durante 40 años. Después marqué el teléfono del licenciado Ramírez. Me contestó a la segunda llamada. Licenciado, soy Miguel Rodríguez. ¿Podríamos vernos hoy para arreglar unos asuntos? Por supuesto, don Miguel. ¿A qué hora le conviene? ¿Podría ser a las 10? Necesito hacer unas modificaciones al testamento. Claro, lo espero en mi oficina. Cuando colgué, Juan me preguntó: ¿qué modificaciones, papá? El restaurante de don Alberto no va a ser para mí. ¿Cómo que no va a ser para ti?, gritó Patricita. ¿Es tu herencia? Sí, es mi herencia. Y yo decido qué hacer con ella. El restaurante se va a quedar en manos del asilo Casa de la Esperanza. Se hizo un silencio horrible en el cuarto. Juan y Patricita se miraron como si les hubiera dicho que había decidido quemarme vivo. Papá, me dijo Juan muy despacio, estás tomando decisiones muy importantes estando enojado. ¿No crees que deberías pensarlo más? Juan, no estoy enojado. Estoy en paz. Por primera vez en 5 años estoy en paz. Marqué otro teléfono, el del administrador del asilo. Licenciado Morales, soy Miguel Rodríguez, amigo de doña Carmen. ¿Tendría tiempo para platicar hoy en la tarde? Es sobre un proyecto que podría beneficiar mucho al asilo. Me dio cita para las 3 de la tarde. Juan se puso de pie, desesperado. Papá, no puedes regalar millones de pesos así como así. Piénsalo. Es el futuro de tu nieta. ¿Mi nieta? Lo miré con tristeza. Juan, tu hija no me dirigió la palabra en 6 meses. La última vez que traté de platicar con ella me dijo que estaba ocupada con la tarea. Pero yo la he visto. Tiene tiempo para estar 3 horas en el teléfono con sus amigas. Es que está en la edad difícil. No, Juan. Está en la edad en que aprende de lo que ve en su casa. Y lo que ve en su casa es que a los viejos se les trata como estorbos. Patricita se tiró al suelo. Literalmente se tiró al suelo como actriz de telenovela. No puede hacernos esto. No puede quitarle el futuro a su nieta. No le estoy quitando nada. Le estoy enseñando algo más valioso que el dinero. Que la dignidad no se negocia. Me senté en la orilla de mi cama y los miré a los dos con compasión. Sí, con compasión. Porque me daba pena ver cómo el dinero los había vuelto locos en menos de 12 horas. Escúchenme bien, les dije. El restaurante se va a convertir en un negocio social. Los ancianos del asilo van a trabajar ahí. Van a cocinar, van a atender mesas, van a contar historias a los clientes. Va a ser un lugar donde la gente vaya no solo a comer, sino a convivir con personas de experiencia. ¿Y nosotros qué?, preguntó Patricita entre lágrimas. Ustedes tienen su casa que está pagada con mi dinero. Ustedes tienen el sueldo de Juan. Ustedes tienen todo lo que necesitan para vivir dignamente. Pero papá, insistió Juan, con esa herencia podríamos hacer muchas cosas buenas también. ¿Cómo qué, Juan? Pues, podríamos ayudar a mucha gente. Podríamos hacer obras de caridad. Me reí sin ganas. Juan, llevamos 5 años viviendo en la misma casa y nunca te vi hacer una obra de caridad conmigo, que soy tu papá. Ahora resulta que quieres ayudar a extraños. Se quedó callado porque sabía que era verdad. Mira, hijo, durante 5 años te dije que me sentía mal, que me dolía cómo me trataba tu esposa. Y tú que me decías, no hagas problemas. 5 años, Juan. 5 años diciéndote que necesitaba respeto. Y tú siempre escogiste la comodidad de no meterte. Tienes razón, papá. Pero todavía estamos a tiempo de arreglarlo. No, Juan, ya no estamos a tiempo. Hay cosas que cuando se rompen,
Ya no se pueden componer. La confianza es una de esas cosas. Me levanté y fui al teléfono otra vez. Marqué el número de una compañía de taxis. Buenas tardes. Necesito un taxi para mañana temprano. Colonia del Valle a Colonia San Rafael. ¿A qué hora, señor? A las 8 de la mañana. Muy bien, lo tenemos anotado. Cuando colgué, Juan y Patricita estaban abrazados, llorando los dos. Papá, me dijo Juan, dame una oportunidad. Una última oportunidad de demostrarte que puedo ser el hijo que tú mereces. Lo miré con mucho amor, porque a pesar de todo es mi hijo, es mi sangre, es el niño que llevé en hombros a la feria de Chapultepec cuando tenía 5 años. Juan, hace 5 años te di esa oportunidad. Hace 4 años te volví a dar esa oportunidad. Hace 3 años, hace 2 años, hace 1 año, hace 1 mes. Cada vez que me humillaban y yo te decía algo, cada vez que te pedía ayuda, cada vez que necesité que fueras mi hijo, te di la oportunidad de demostrar quién eres. Pero ahora sí voy a cambiar. Ya no, mijo, ya no. Esa tarde fui a la oficina del licenciado Ramírez. Su oficina estaba en un edificio bonito de la colonia Roma, con paredes llenas de libros y diplomas. Me recibió con mucho respeto, me ofreció café, me preguntó cómo había dormido después de la noticia. Le expliqué lo que quería hacer con el restaurante. Al principio se quedó callado, después sonrió. Don Miguel, ¿está usted seguro de esta decisión? Más seguro que de cualquier cosa que haya hecho en mi vida. ¿Y el departamento? Ese sí me lo quedo. Es donde voy a vivir el resto de mis días. Firmé todos los papeles necesarios. El restaurante La Estación se convertiría en una empresa social, administrada por la Casa de la Esperanza. Las ganancias se dividirían entre el mantenimiento del restaurante y el cuidado de los ancianos del asilo. Don Miguel, me dijo el licenciado antes de irme, su amigo Alberto estaría muy orgulloso de esta decisión. Eso espero, licenciado. Eso espero. La mañana del día siguiente me desperté con una tranquilidad que no había sentido en años. Era como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros. Me levanté, me lavé la cara con agua fría, me peiné y me vestí con mi camisa limpia, esa que había planchado la noche anterior. Saqué de debajo de la cama mi maleta vieja, esa de cuero café que me había acompañado desde que trabajaba en los ferrocarriles. Rosario siempre decía que parecía maleta de burócrata de los años 50, pero a mí me gustaba porque era fuerte, resistente, como debe ser el equipaje de un hombre trabajador. Empecé a doblar mis pocas pertenencias con el mismo cuidado que ponía cuando arreglaba una máquina descompuesta. 3 camisas blancas, 2 pantalones de trabajo, mi chamarra de mezclilla que me había durado 20 años, la ropa interior, los calcetines remendados que Rosario me había zurcido antes de morir y que yo no tenía corazón para tirar. En el fondo de la maleta puse las fotografías, la de nuestra boda, donde Rosario llevaba ese vestido blanco sencillo que ella misma se había hecho en la máquina de coser, la de cuando nació Juan, donde yo lo cargo en brazos afuera del Hospital de la Mujer, la del primer día de escuela de mi nieta, donde ella sonríe sin dientes de adelante, y la última foto que me tomé con Rosario, en nuestro 40º aniversario de bodas, los dos sentados en el sillón de la sala, viejitos pero contentos. Después guardé mi tesoro más valioso, la medalla de la Virgen de Guadalupe que Rosario me había regalado el día de nuestra boda. Para que te cuide siempre, me había dicho. La medalla estaba gastada de tanto traerla en el bolsillo, pero el rostro de la Virgencita todavía se veía claro. La besé antes de guardarla envuelta en un pañuelo. Al final puse mis herramientas de mecánico, llaves inglesas, desarmadores, un martillo pequeño, alicates, herramientas que había usado durante 40 años para ganarme la vida honradamente. Herramientas que sabían arreglar locomotoras,
máquinas industriales, y también lavadoras, refrigeradores, ventiladores. Estas manos han arreglado muchas cosas en su vida, me dije, mirándome las palmas callosas. Ahora es hora de arreglar mi propia existencia. Escuché pasos apresurados en el pasillo. Patricita se apareció en la puerta de mi cuarto, despeinada, con los ojos rojos de llorar toda la noche, envuelta en una bata rosada que se había puesto de cualquier manera. ¿De verdad se va a ir?, me preguntó con voz quebrada. Sí, Patricita. Pero don Miguel, papito, se le quebró la voz. Podemos arreglar todo. Podemos empezar de nuevo. La miré con tristeza. Patricita, tú no me quieres arreglar nada. Tú quieres arreglar el problema de los millones que se te van de las manos. No es cierto. Anoche escuché cómo le gritabas a Juan. Eres un pendejo. Por tu culpa perdimos la herencia. Eso no suena a arrepentimiento, Patricita. Eso suena a coraje porque se te acabó la oportunidad de ser rica. Se puso a llorar más fuerte. Es que, yo no sabía que don Alberto lo quería tanto a usted. Patricita, don Alberto no me quería por mi dinero. Me quería por mi amistad, por los favores que nos hicimos durante 40 años sin esperar nada a cambio. Eso tú nunca lo vas a entender. Cerré mi maleta y la puse al pie de la cama. En ese momento llegó Juan, también despeinado, también con cara de no haber dormido. Papá, el taxi ya está afuera. Ya voy, mijo. Patricita se agarró de mi brazo. Por favor, no se vaya. Piense en su nieta. Piense en su familia. Patricita, durante 5 años pensé en mi familia. Pensé tanto en mi familia que me olvidé de pensar en mí mismo. Pero usted no puede irse a un asilo. Usted tiene dinero. Tiene una herencia. Tengo algo más valioso que dinero, Patricita. Tengo mi dignidad recuperada. Juan cargó mi maleta sin decir palabra. Caminamos hacia la puerta de la casa. Patricita nos siguió, descalza, gritando como loca. Juan, haz algo. No lo dejes ir. Estás dejando que se vaya con millones de pesos. Ya cállate, le gritó Juan por primera vez en los 5 años que llevaba yo viviendo con ellos. Ya cállate. ¿No te das cuenta de lo que hiciste? ¿No te das cuenta de que perdiste a mi papá por codiciosa? Patricita se quedó callada de la impresión. Juan nunca le había gritado así. Salimos al patio de la casa. Era una mañana bonita de noviembre, con el aire fresco y el cielo azul de la Ciudad de México. El taxi estaba parado afuera, un Tsuru blanco con el taxista esperando pacientemente. Juan puso mi maleta en la cajuela. Después se me acercó con los ojos llenos de lágrimas. Papá, perdóneme. Perdóneme por ser tan cobarde. Perdóneme por no defenderlo cuando debía. Perdóneme por elegir la comodidad antes que hacer lo correcto. Lo miré con mucho amor. Era mi hijo, mi sangre, el niño que yo había criado con tanto cariño. Pero también era el hombre que durante 5 años había escogido mirar para otro lado mientras su esposa me humillaba. Juan, no estoy enojado contigo. ¿No? No. Estoy decepcionado, que es mucho peor. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, ¿todavía hay oportunidad? ¿Todavía puedo arreglar esto? Juan, tuviste 5 años de oportunidades. Cada vez que tu esposa me faltaba al respeto, cada vez que yo te pedía ayuda, cada vez que necesité que fueras mi hijo, ahí estaba tu oportunidad. Pero ahora sí voy a cambiar. Ya es tarde, mijo. ¿Por qué es tarde? Porque hay cosas que cuando se rompen, ya no se pueden pegar. Y la confianza es una de esas cosas. Juan se puso a llorar como cuando era niño y se lastimaba jugando fútbol en la calle. Papá, no se vaya. Por favor, no se vaya. Juan, tengo 72 años. No me quedan muchos años de vida. Los que me queden los quiero vivir en paz, con dignidad, sin tener que pedir permiso para existir. Pero yo lo necesito, papá. Usted es mi papá. Lo necesito. ¿Me necesitas ahora?
¿Ahora que aparecieron los millones? ¿O me necesitabas hace 5 años cuando llegué aquí solo, triste, sin saber qué hacer con mi vida? No me contestó porque sabía la respuesta. Le di un abrazo largo, apretado, como cuando era niño y tenía pesadillas. Juan, tú eres mi hijo, y siempre vas a ser mi hijo. Pero también tienes que entender que yo soy tu papá, y merezco respeto. Sí lo entiendo. No, no lo entiendes. Si lo entendieras, esto no habría pasado. Me separé de él y caminé hacia el taxi. El taxista, un señor mayor como yo, me abrió la puerta con respeto. ¿A dónde vamos, don? Le sonreí. A mi nueva vida, amigo. Antes de subir al taxi me volteé a ver la casa una última vez. Esa casa de 2 pisos, con jardín al frente y cochera para 2 carros, pintada de color durazno. La casa que yo había comprado con mis ahorros de toda la vida. La casa donde había sido sirviente en lugar de familia. Juan estaba parado en la banqueta, llorando. Patricita había salido y estaba detrás de él, también llorando. Pero yo sabía que ella lloraba por los millones perdidos, no por mi partida. ¿Está seguro, don?, me preguntó el taxista. Muy seguro. Subí al taxi y cerré la puerta. Mientras nos alejábamos, vi por el vidrio trasero cómo Juan corría detrás del taxi unos metros, gritando, «¡Papá, papá!». Pero después se detuvo y se quedó parado en medio de la calle, viendo cómo me iba para siempre. El taxista me miró por el retrovisor. ¿Problemas familiares, don? Ya no, amigo. Ya no. El departamento en la colonia Roma era todo lo que don Alberto me había dicho. 2 recámaras, sala-comedor, cocina, un baño completo. Y lo mejor de todo, un balcón con vista a los árboles de la calle. Las paredes estaban pintadas de blanco. Había pisos de madera y mucha luz que entraba por las ventanas grandes. Doña Carmen llegó como a las 11 de la mañana para ayudarme a instalarme. Trajo con ella a 2 muchachos del asilo, Jorge y Sebastián, para que me ayudaran con lo que necesitara. Don Miguel, ¡qué departamento tan hermoso!, me dijo doña Carmen entrando a la sala. Aquí va a estar muy a gusto. Gracias, doña Carmen. Después de 5 años viviendo en un cuarto de 2 por 3 metros, esto me parece un palacio. Los muchachos pusieron mi maleta en la recámara principal. Era un cuarto grande, con una cama matrimonial, un ropero de madera y una mesita de noche. En la pared había un cuadro de la Virgen de Guadalupe, igual al que tenía Rosario en nuestra recámara. Don Alberto dejó algunos muebles, me explicó doña Carmen. Dijo que si algún día usted venía a vivir aquí, los iba a necesitar. En la cocina había una estufa, un refrigerador pequeño, una mesa para 2 personas y todo lo necesario para cocinar. En la sala había un sillón cómodo, una mesa de centro y una televisión. No mucho, pero todo lo que un hombre de mi edad necesita para vivir tranquilo. Don Miguel, me dijo Jorge, ¿necesita que vayamos al mercado? Para que tenga comida y todo. Sí, muchachos, se los agradecería mucho. Hicimos una lista. Café, leche, pan, huevos, frijoles, arroz, jitomates, cebollas, chile. Comida sencilla para un hombre sencillo. Cuando se fueron, me quedé solo en mi nuevo hogar. Deshice mi maleta despacio, con calma. Colgué mis camisas en el ropero. Puse mi ropa interior en los cajones. Acomodé mis herramientas en una caja. En la mesita de noche puse las fotografías de Rosario y la medalla de la Virgen. En la tarde regresaron Jorge y Sebastián con las compras. Me ayudaron a acomodar todo en la cocina y después nos sentamos a platicar en la sala. Don Miguel, me dijo Sebastián, doña Carmen nos contó del restaurante. Qué padre que va a ser para nosotros y para los abuelitos del asilo. Ustedes se lo merecen, muchachos. Ustedes saben lo que es cuidar a la gente mayor con cariño. ¿Y no se arrepiente de dejar a su familia?, me preguntó Jorge. Jorge, yo no dejé a mi familia. Mi familia me dejó a mí hace 5 años.
solo que ayer me di cuenta. Se fueron como a las 6 de la tarde. Me quedé solo en mi departamento, viendo cómo se iba poniendo el sol por la ventana de la sala. Hice café en mi nueva estufa, lo serví en una taza de barro que había en la cocina y salí al balcón. Desde ahí se veía la calle arbolada, con sus jacarandas y sus fresnos. Se veían las casas de los vecinos, algunas con luces encendidas, algunas con familias cenando juntas. A lo lejos, se alcanzaban a ver las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Me senté en la silla de plástico que había en el balcón y me tomé mi café despacio, viendo cómo el cielo se iba poniendo de color naranja, después rosa, después morado. Hacía 5 años que no veía un atardecer completo, sin interrupciones, sin que nadie me dijera que me quitara de donde estorbaba. Rosario, le dije en voz baja a la tarde que se acababa. Ya recordé quién soy. Saqué la medalla de la Virgen de Guadalupe del bolsillo y la besé. Soy Miguel Rodríguez. Soy mecánico de ferrocarriles, jubilado con honor después de 40 años de trabajo. Soy viudo de Rosario García, con quien fui feliz 45 años. Soy papá de Juan, aunque él haya olvidado cómo ser hijo. Una brisa suave movió las hojas de los árboles. En algún lugar de la ciudad sonaron las campanas de una iglesia dando las 8 de la noche. Pero sobre todo, Rosario, soy un hombre con dignidad, un hombre que merece respeto, un hombre que ya no va a permitir que nadie lo trate como menos de lo que es. Me quedé ahí sentado hasta que se hizo de noche completamente. Por primera vez en 5 años, nadie me dijo que ya era hora de meterme a mi cuarto. Por primera vez en 5 años, nadie me apagó la televisión a la fuerza. Por primera vez en 5 años, me sentía en mi propia casa. En mi casa, donde yo decidía cuándo cenar, qué ver en la televisión, a qué hora acostarme. En mi casa, donde podía llorar por Rosario sin que nadie me dijera que ya era hora de superarlo. En mi casa, donde podía ser don Miguel otra vez, no el estorbo, no el problema, no el parásito. Entré al departamento, prendí la televisión, puse las noticias. Después fui a la cocina y me preparé una cena sencilla, huevos con frijoles y tortillas calientes. Me senté en mi mesita y comí tranquilo, viendo por la ventana las luces de los otros departamentos. Cuando terminé de cenar, lavé mis trastes, los sequé, los guardé en su lugar. Después me senté en mi sillón a ver la televisión hasta la hora que se me diera la gana. Por primera vez en 5 años, me sentía en paz. Por primera vez en 5 años, me sentía libre. Por primera vez en 5 años, me sentía como don Miguel Rodríguez otra vez. Han pasado 6 meses desde que me fui de esa casa, amigo, y puedo decirte que han sido los mejores 6 meses de mis últimos 5 años. Cada mañana me despierto a las 6:30, sin necesidad de despertador, porque mi cuerpo ya se acostumbró al ritmo de la libertad. Me levanto, me lavo la cara con agua fría como hacía cuando trabajaba en los ferrocarriles, me peino con gomina como me enseñó mi papá, y me visto con calma, sin prisa, porque ya no tengo que esconderme de nadie. A las 7 en punto me preparo mi café en la cafetera de peltre que compré en el mercado de Medellín, esa igualita a la que tenía con Rosario. El olor del café llenando la cocina me trae recuerdos bonitos, no como antes que todo me dolía. Bajo a comprar mi periódico Excelsior a la esquina, donde don Ramiro el voceador ya me conoce y me guarda el ejemplar todas las mañanas. «Buenos días, don Miguel. Aquí está su periódico», me dice siempre con una sonrisa. «Buenos días, don Ramiro. ¿Cómo amaneció usted?» Es una conversación sencilla, pero me gusta porque me trata con respeto, como a una persona que vale la pena saludar. Me subo a mi departamento y salgo al balcón con mi café y mi periódico. Ahí me siento en mi silla de mimbre que compré hace 3 meses. Veo cómo despierta la colonia Roma,
cómo los vecinos salen a trabajar, cómo los niños caminan a la escuela. Leo las noticias despacio, todas las secciones, hasta los deportes aunque no me guste mucho el fútbol. Leo como leía con Rosario durante 40 años, comentando las noticias en voz alta. Mira nada más, Rosario, subió otra vez la gasolina. Le digo a su foto que tengo en la mesita del balcón. Tú siempre decías que este gobierno iba a acabar con la clase trabajadora. Los lunes, miércoles y viernes camino 20 minutos hasta la Casa de la Esperanza. Es un edificio de 2 pisos pintado de amarillo, con un jardín al frente donde los abuelitos se sientan a tomar el sol. Cuando llego, doña Carmen siempre me recibe con alegría genuina. Don Miguel, qué bueno que ya llegó. Don Aurelio está peleándose otra vez con su ropero, dice que no cierra bien. Y yo me voy con mis herramientas a ayudar a don Aurelio, un señor de 80 años que trabajó 30 años de carpintero antes de que su familia lo trajera al asilo, porque ya no podía vivir solo. Don Aurelio tiene las manos temblorosas, pero sus ojos todavía brillan cuando me cuenta cómo construía muebles tan bonitos que la gente rica de las lomas se los encargaba especiales. Don Miguel, usted entiende, me dice mientras arreglamos su ropero. Uno no deja de saber hacer las cosas porque se ponga viejo. Las manos se ponen temblorosas, pero la cabeza sigue funcionando igual. Claro que entiendo, don Aurelio. El problema es que nuestras familias creen que porque cumplimos 70 años, ya se nos olvidó todo lo que aprendimos en toda la vida. Después me voy con doña Esperanza, una señora de 75 años, que sus hijos trajeron aquí, porque se ponía muy depresiva después de que murió su esposo. Doña Esperanza sabe bordar como los ángeles, pero dice que ya no lo hace porque ¿para qué? ¿Para qué voy a bordar, don Miguel, si ya no tengo a quien regalarle mis trabajos? Doña Esperanza, borde para usted misma, para sentirse útil, para mantener sus manos ocupadas, para recordar que todavía sabe hacer cosas hermosas, y poco a poco ha empezado a bordar otra vez. Ahora está haciendo manteles para el restaurante La Estación, porque el restaurante, ay amigo, el restaurante se ha vuelto algo hermoso. Don Carlos, el administrador que puso doña Carmen, resulta que tiene muy buena cabeza para los negocios. Convirtió La Estación en algo que nadie había visto antes en la Ciudad de México, un restaurante donde trabajan puros adultos mayores, donde la comida sabe a la cocina de nuestras abuelas, donde cada mesero tiene una historia que contar. Don Rogelio, de 78 años, es el cocinero principal. Trabajó 40 años en los ferrocarriles como yo, pero en el carro comedor. Sabe hacer unos chilaquiles que te hacen llorar de felices y unas enchiladas rojas que saben exactamente como las hacía tu mamá cuando eras niño. Doña Consuelo, de 72 años, es la mesera que más propinas recibe porque trata a todos los clientes como si fueran sus nietos. ¿Qué se van a servir, hijitos?, les dice a parejas de 30 años, y en lugar de molestarse, los clientes se ríen y se sienten como en casa. Y don Evaristo, de 82 años, es el que yo más admiro. Se sienta en una mesa especial junto a la ventana, y después de las 3 de la tarde, cuando ya pasó la hora fuerte de la comida, les cuenta cuentos a los niños que llegan con sus papás. Cuentos de cuando no había televisión, de cuando los niños jugaban en la calle hasta que se metía el sol, de cuando las familias eran familias de verdad. Los niños lo escuchan con la boca abierta, y los papás también se quedan callados escuchando esas historias de un México que ya se nos está olvidando. El restaurante está lleno todos los días, no porque la comida sea perfecta, sino porque la gente viene a buscar algo que ya no encuentra en otros lados. La sensación de estar en familia, de ser atendido con cariño, de escuchar a personas que tienen toda una vida de experiencias que contar. Las ganancias del restaurante se van al asilo, para mejorar las instalaciones, para comprar medicinas,
para que los abuelitos tengan actividades. Pero lo más importante es que los que trabajan ahí se sienten útiles otra vez, se sienten respetados, se sienten como don y doña, no como estorbos. Yo les ayudo con el mantenimiento del restaurante y del asilo. Arreglo las estufas cuando se descomponen, las lavadoras, los refrigeradores. También les di la idea de hacer un taller de mecánica básica para muchachos jóvenes que no tienen dinero para estudiar una carrera técnica. Los sábados por la mañana llegan 10 muchachos entre 15 y 20 años. Les enseño lo que sé, cómo funciona un motor, cómo arreglar una bomba de agua, cómo cambiar valeros, cómo soldar. Son muchachos de colonias pobres, como la Doctores donde yo viví tantos años, muchachos que necesitan aprender un oficio para salir adelante. Don Miguel, me dijo el sábado pasado un chamaco que se llama Jesús, mi jefe dice que usted trabajó en los ferrocarriles nacionales. 40 años, mijo. ¿Cómo eran las máquinas de antes? Y me puse a contarles de las locomotoras de vapor, de cómo había que conocer cada sonido, cada vibración, cada olor, para saber si todo estaba funcionando bien. Les conté de los viajes a Veracruz, a Guadalajara, a Monterrey, cuando los trenes de pasajeros todavía existían y uno podía viajar por todo el país sobre rieles. Ustedes aprenden bien este oficio, les digo, y nunca les va a faltar trabajo. Las máquinas siempre se van a descomponer y siempre va a hacer falta alguien que las sepa arreglar. Es bonito ver cómo me escuchan con respeto, cómo toman notas en sus cuadernos, cómo me preguntan cosas inteligentes. Me hace acordar de cuando Juan era chico y me preguntaba cómo funcionaban las cosas, antes de que creciera y se volviera un hombre que prefiere no hacer preguntas incómodas. Porque Juan ha venido a buscarme 3 veces en estos 6 meses. La primera vez llegó como al mes de que me fui. Tocó la puerta de mi departamento un domingo por la tarde. Cuando abrí y lo vi parado ahí, con cara de cansado y más delgado, no voy a negar que se me movió el corazón. Hola, papá. Hola, Juan. ¿Puedo pasar? Claro, esta es tu casa. Se sentó en mi sillón de la sala. Vio las fotos de su mamá en la mesita. Vio lo ordenadito que tenía todo. Vio por la ventana del balcón los árboles de la calle. Se ve muy bonito aquí, papá. Gracias. ¿Está usted bien? ¿No le falta nada? Estoy muy bien, Juan. No me falta nada. Se quedó callado un rato. Después empezó a hablar. Me contó que Patricita estaba muy deprimida, que no podía superarlo de que me hubiera ido con la herencia, que le gritaba todos los días, que le echaba la culpa de todo, que no podía creer que hubiéramos tirado a la basura tantos millones. Ya no es la misma, papá. Desde que usted se fue no hace más que reprocharme. Dice que soy un pendejo, que por mi culpa perdimos la oportunidad de ser ricos. ¿Y tú qué le dices? Le digo que tiene razón, que fui un pendejo, pero no por dejar que se fuera el dinero, sino por dejar que se fuera usted. Me lo quedé viendo un rato largo. ¿De verdad crees eso, Juan? Sí, papá, de verdad. ¿Y por qué crees que fui yo el que se fue? ¿Por qué no crees que fueron ustedes los que me corrieron? No me supo contestar. Me contó también que algunos de sus amigos habían sabido lo que pasó esa noche de la cena, que don Carlos Mendoza, el de los restaurantes, había estado contando en su círculo social cómo Patricita me había negado frente a él, cómo me había tenido escondido como si fuera una vergüenza. La gente nos ve diferente ahora, papá. Algunos ya no nos hablan igual. ¿Y eso te molesta? Me da pena. Me da mucha pena que la gente piense que somos malas personas. Juan, no piensen que son malas personas. Saben que son malas personas. Le serví café. Hablamos un rato más. Me pidió que regresara a vivir con ellos, que podíamos intentar otra vez, que las cosas iban a ser diferentes. Juan, hay cosas que cuando se rompen ya no se pueden componer. ¿Cómo qué? Como la confianza, como el respeto, como el cariño.
Se fue esa tarde prometiendo que iba a volver pronto, que no se iba a dar por vencido. La segunda vez vino como a los 3 meses. Esta vez se veía peor, más acabado. Me contó que Patricita había empezado a salir con unas amigas a bares, que llegaba muy tarde, que ya casi no le hablaba. Creo que está viendo a alguien más, papá. ¿Por qué lo crees? Por cómo actúa, por cómo me mira, como si fuera yo el que le arruinó la vida. ¿Y qué vas a hacer? No sé, papá. Estoy muy confundido. Esta vez se quedó más rato. Comió conmigo. Vimos juntos las noticias de la noche. Por momentos parecía que todo podía volver a ser como antes. Pero después me acordaba de los 5 años de humillaciones, de las veces que le pedí ayuda, y me dijo que no hiciera problemas. Juan, te voy a decir algo y quiero que lo entiendas bien. Yo no me fui de tu casa por coraje. Me fui por tristeza. ¿Por tristeza? Por la tristeza de darme cuenta de que mi propio hijo prefería hacerse el sordo antes que defender a su papá. Pero papá, no me vengas con peros, Juan. 5 años. 5 años viendo cómo tu esposa me humillaba todos los días, y tú siempre con la misma canción. No hagas problemas. ¿Y ahora qué hago? Ahora vives con las consecuencias de tus decisiones. Como todos. La tercera vez vino hace 15 días. Ya se veía diferente, más entero. Me contó que Patricita se había ido de la casa, que efectivamente tenía otro hombre, alguien con dinero que la podía mantener como ella quería. Me pidió el divorcio, papá. ¿Y tú qué sientes? Alivio. Y tristeza también, pero más alivio. ¿Por qué alivio? Porque ya no tengo que andar fingiendo que soy feliz. Porque ya no tengo que andar justificando las cosas feas que hacía. Esta vez platicamos más tranquilos. Me contó que había empezado a ir a terapia, que estaba tratando de entender por qué había sido tan cobarde, por qué había preferido la comodidad antes que hacer lo correcto. El psicólogo me dice que tengo miedo al conflicto, que prefiero que me lastime a mí antes de lastimar a otros. ¿Y qué opinas tú? Que está bien no querer lastimar a otros, pero que está mal dejar que lastimen a la gente que uno quiere. Fue la primera vez que sentí que mi hijo entendía realmente lo que había pasado. Papá, ¿cree que algún día me pueda perdonar? Juan, yo ya te perdoné. ¿De verdad? De verdad. Pero perdonarte no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. ¿Por qué no? Porque el perdón no borra lo que pasó. El perdón te da paz, pero no te regresa la confianza. Se fue esa tarde un poco más tranquilo. Me dijo que iba a seguir viniendo a visitarme, no para pedirme que regresara, sino para tratar de recuperar la relación con su papá. Me conformo con que seamos amigos, papá. Si no puedo ser su hijo como antes, al menos déjeme ser su amigo. Le dije que sí, que podíamos intentar ser amigos. En las tardes, cuando no voy al asilo, me siento en el balcón con don Pedro, mi vecino del departamento de al lado. Don Pedro tiene 78 años, es viudo como yo, y también tiene problemas con su familia. Sus hijos lo querían meter a un asilo para vender su casa y repartirse el dinero. Pero yo me puse trucha, don Miguel. Me cuenta mientras jugamos dominó en la mesita que puse en el balcón. Vendí la casa yo mismo. Me compré este departamento, y el resto lo guardé en el banco. Ahora mis hijos me hablan muy bonito, pero yo ya sé por qué. Don Pedro y yo nos hemos vuelto buenos amigos. Jugamos dominó 3 veces por semana. Vamos juntos al mercado los sábados. Nos acompañamos cuando alguno se siente solo o triste. ¿Sabe qué he aprendido en estos años, don Miguel? Me dijo la semana pasada mientras barajaba las fichas. ¿Qué, don Pedro? Que la familia no es la gente que tiene tu misma sangre. La familia es la gente que te trata como familia. Tiene razón. Usted y yo somos más familia que yo y mis hijos, porque usted me respeta, me escucha, se preocupa por mí. Y yo hago lo mismo con usted. Es cierto. Don Pedro y yo nos cuidamos mutuamente. Si él no baja por el periódico a su hora,
Yo subo a tocar para ver si está bien. Si yo no salgo al balcón en la tarde, él viene a ver qué me pasa. Hablamos de nuestras cosas, de nuestros recuerdos, de nuestras preocupaciones, sin juzgarnos, sin echarnos la culpa de nada. ¿Usted cree que hicimos bien alejándonos de nuestras familias?, me preguntó hace unos días. Don Pedro, nosotros no nos alejamos. Nosotros decidimos ya no permitir que nos faltaran al respeto. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que alejarse suena a coraje, y decidir ya no permitir faltas de respeto suena a dignidad. En las noches, cuando don Pedro se va a su departamento y yo me quedo solo, me pongo a reflexionar sobre todo lo que ha pasado. Veo las noticias, leo un rato, y después me siento en el sillón a pensar. He llegado a algunas conclusiones, amigo. La primera es que el dinero sí cambia a las personas, pero no las hace mejores o peores. Nomás les quita la máscara y deja que se vea quiénes son realmente. Patricita no se volvió codiciosa cuando aparecieron los millones. Era codiciosa desde antes, nomás que no había tenido la oportunidad de demostrarlo. El dinero nomás le dio la oportunidad de enseñar su verdadera cara. La segunda conclusión es que la familia de sangre no siempre es familia de corazón. Yo estoy más a gusto con don Pedro, con doña Carmen, con don Aurelio del asilo, que como estaba con Juan y Patricita. Porque estas personas me tratan con cariño genuino, no porque les convenga. La tercera conclusión es que nunca es tarde para recuperar la dignidad. A los 72 años me di cuenta de que merecía respeto, y decidí exigirlo. ¿Y sabes qué? El mundo no se acabó. Al contrario, mi mundo mejoró muchísimo. Los domingos por la tarde, llegan al asilo muchachos jóvenes que están estudiando trabajo social, psicología, cosas así. Vienen a hacer sus prácticas profesionales, a aprender cómo tratar a los adultos mayores. Doña Carmen me pidió que les diera pláticas sobre lo que hemos vivido nosotros. Don Miguel, usted que pasó por esta experiencia, cuénteles a estos muchachos qué se siente que la familia de uno lo trate mal. Y yo les cuento mi historia. Les explico cómo empezó todo, cómo fueron aumentando las humillaciones, cómo mi hijo prefirió hacerse el sordo, cómo la herencia cambió todo en una noche. ¿Qué consejo le darían ustedes a un adulto mayor que esté viviendo algo así?, les pregunto. Algunos me dicen que hay que tener paciencia, que las familias a veces pasan por crisis. Otros me dicen que hay que hablar, que hay que poner límites. Y siempre hay uno que me dice que hay que aguantarse, porque para eso es la familia. Miren, muchachos, les digo, la familia no es para aguantarse. La familia es para quererse, para respetarse, para cuidarse. Si su familia los trata mal, no es familia. Es gente que comparte su sangre pero no su corazón. Pero don Miguel, me preguntó la semana pasada una muchacha, ¿no cree que hay que perdonar siempre? Claro que hay que perdonar. Pero perdonar no significa permitir que lo sigan lastimando a uno. Perdonar significa soltar el rencor, pero no soltar la dignidad. ¿Y no extraña a su familia? Extraño a la familia que pensé que tenía. No extraño a la familia que realmente tuve. Después de estas pláticas, siempre se me acerca algún muchachito a decirme que su abuelo o su abuela está pasando por algo parecido, que los tienen arrumbados en un cuarto, que los tratan mal, que no los respetan. ¿Qué les digo, don Miguel? Díganles que cada persona, sin importar la edad que tenga, merece vivir con la cabeza en alto, que el respeto no se ruega, se exige, y que a veces, para salvarse uno mismo, tiene que alejarse de quien lo está hundiendo, aunque sea familia, principalmente si es familia, porque de la familia es de donde más duele que lo lastimen a uno. Esta tarde, mientras escribo esto que te estoy contando, se me ocurre que tal vez tú que me escuchas estés pasando por algo parecido. Tal vez tengas un familiar que te trata mal, que no te respeta, que te hace sentir como si fueras una carga.
Si es así, quiero que sepas algo. Tú vales. Tú mereces respeto. Tú mereces que te traten bien. No porque tengas dinero, no porque seas útil, sino porque eres una persona. Y las personas, todas las personas, merecemos dignidad. No importa si tienes 20 años o si tienes 80. No importa si vives en una mansión o en un cuarto de azotea. No importa si tienes mucho dinero o no tienes nada. Tú mereces que te traten con respeto. Y si las personas que supuestamente te quieren no te dan ese respeto, entonces tienes todo el derecho del mundo de alejarte de ellas. Porque la vida es muy corta para pasársela rogando cariño, rogando respeto, rogando un lugar en este mundo. El lugar tuyo ya existe. Está donde tú decides que esté. Está donde te valoren, donde te respeten, donde puedas ser tú mismo sin pedir perdón por existir. A mí me tomó 72 años aprender esto. Espero que a ti te tome menos tiempo. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Estamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso?
El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.
Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.